Hay una noticia muy importante que se produjo el viernes pasado, a la medianoche, o casi pasada la medianoche. Varios países integrantes de la Organización de los Estados Americanos, de la OEA, entre ellos Ecuador, Venezuela, Nicaragua, querían que se hiciera una gran revisión del sistema interamericano de los derechos humanos. Este es un sistema que busca proteger los derechos humanos en la región y se manifiesta de distintas maneras. Una de ellas es con la famosa Comisión Interamericana de Derechos Humanos que funciona aquí en Washington, donde se han ventilado casos sobre las dictaduras del Cono Sur, Sí. sobre violaciones de derechos humanos en el Perú y demás. De esta comisión depende además la Relatoría para la Libertad de Expresión, que rinde unos informes anuales sobre el estado de la libertad de prensa y de la libertad de expresión en América Latina. Esencialmente lo que pretendían estos países es que no se pudiera financiar con fondos procedentes, por ejemplo, de la Unión Europea, tanto Así a la es. Comisión como a la Así Relatoría. es. Finalmente se aprobó una resolución por consenso a medianoche en que sí se apoya la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero queda esta discusión otra vez abierta. ¿Fue esto un triunfo para el sistema interamericano de defensa de los derechos humanos o fue una derrota? Yo creo que fue felizmente un triunfo, yo diría, por goleada de los países democráticos que defienden la libertad de expresión y la protección de los derechos humanos. Un triunfo para la Relatoría, un triunfo para la Comisión Interamericana. Hubo países que se portaron realmente de un modo extraordinario en esta asamblea. Y lo que fue evidente es el que los del ALBA, es decir, Ecuador, Venezuela, Bolivia y Nicaragua, estaban absolutamente aislados. Iban a perder de una manera, yo diría, humillante, porque ellos están por la destrucción del sistema de protección, tanto en derechos humanos como en materia de libertad de expresión. Ellos no creen en eso. Ellos creen que la soberanía nacional debe primar sobre cualquier mecanismo internacional de supervisión en materia de derechos humanos o libertades públicas. Felizmente, gracias al trabajo que se hizo con sociedad civil, gracias a las posiciones públicas de algunas autoridades, algunas personas de gran relevancia en la región, como por ejemplo el ex secretario general de la OEA y expresidente de Colombia, César Gaviria, que publicó un artículo en el Washington Post que tuvo bastante, yo diría, bastante impacto en toda la región. Y también, por cierto, gracias a los medios de comunicación que se movilizaron oportunamente, creo que se logró concitar un apoyo bastante explícito hacia el sistema interamericano de derechos humanos. ¿Por qué querían o quieren Venezuela, Ecuador y algunos países del ALBA debilitar este sistema de protección de los derechos humanos? Porque no creen en un sistema regional de protección de derechos humanos, porque creen en la libertad de expresión en la medida en que esa libertad se ejerce para aplaudir a esos gobiernos. Cuando se les critica, pasan a ser inmediatamente enemigos, agentes del imperio. Ellos gobiernan sobre la base de un modelo, que es dividir a la población entre los incondicionales y los enemigos. O tú formas parte del proyecto de gobierno que ellos dirigen, o pasas a ser un agente del imperio que no tiene razón de ser, que no tiene razón incluso de existir, al cual hay que aplastarlo. Y aplastarlo sobre la base de la censura, sobre la base de la intimidación. No creen en los valores universales y creen que en el ámbito interno pueden hacer lo que se les antoja. Y la Comisión Interamericana y la Relatoría lo que está haciendo es constantemente recordándoles que aquí hay compromisos jurídicos colectivos que no pueden hacer y deshacer en el plano interno y que cuando violan derechos fundamentales o cometen abusos deben responder por ellos. Este sistema de protección a los derechos humanos interamericano también tiene otro representante que es la Corte Interamericana de los Derechos Humanos que funciona en Costa Rica. Pero decíamos, tanto la Comisión como la Relatoría para la Libertad de Expresión funcionan aquí en Washington, tienen sus oficinas en Washington. Distintos presidentes como Rafael Correa y Hugo Chávez en su momento decían que era ridículo que funcionaran la Comisión y la Relatoría en Washington, la capital de Estados Unidos, un país que no se somete a los dictados de esta comisión o de la relatoría y que no les presta mucha atención. No tienen razón, no tiene razón Hugo Chávez, no tiene razón Rafael Correa, que es un poco ridículo y contradictorio que esos organismos funcionen en Washington, en un país que prácticamente no los reconoce en cierta medida. Es un argumento, yo diría,
falso, es un sofisma, es una distracción con la que intentan eludir sus obligaciones propias en materia de derechos humanos. De hecho, efectivamente, los Estados Unidos, Canadá y varias islas del Caribe no han ratificado la Convención Americana, pero están sujetas a la jurisdicción de la Comisión Interamericana, están sujetas a una fiscalización de la Comisión Interamericana y de la Relatoría para la Libertad de Expresión, y responden ante ellos, y acuden a las audiencias, y le dan explicaciones a la Comisión Interamericana. Este ha sido un argumento nuevo, utilizado por los del ALBA, para intentar debilitar el sistema. Entonces se sostiene que hay que mover la sede de la Comisión Interamericana a otro sitio, a otro país que no sea los Estados Unidos. Yo creo que si van a mover la Comisión Interamericana, bueno, que muevan la OEA a otro sitio, ¿no? Porque la Comisión Interamericana está en el día a día. La Comisión Interamericana está evaluando todos los días, colocando el termómetro en los puntos claves de la región donde se están vulnerando derechos fundamentales. Si hay alguna incomodidad en que la OEA funcione en Washington, bueno, que se busque una sede distinta, pero la Comisión Interamericana debe estar muy estrechamente vinculada a la OEA.